Hola, mi nombre es Marco Marangoni, trabajo en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Allende de Córdoba y les voy a dar una clase sobre anatomía radiológica normal del tórax. Vamos a hacer una introducción al estudio de la radiografía y vamos a correlacionar con algunas imágenes tomográficas. La radiografía de tórax es un estudio solicitado con frecuencia que brinda mucha información y es importante que el especialista en diagnóstico por imágenes sepa interpretarla correctamente. A la hora de estudiar el tórax disponemos de diferentes métodos, entre los cuales está la radioscopía, que nos permite ver en tiempo real los movimientos respiratorios. Podemos ver cómo se mueven los pulmones y los diafragmas en la inspiración y en la expiración. Podemos realizar radiografías, tomografías, angiografías, las cuales implican la inyección de un medio de contraste y de esa manera con radioscopía podemos ver qué está pasando con la parte vascular del tórax y de esta manera podemos diagnosticar alguna anomalía vascular como puede ser un aneurisma o alguna malformación arteriovenosa. Y por último, haciendo un poco de historia, se hacía en una época la broncografía por inhalación de bario, por suerte ya no se hace más. Consistía en hacer inhalar el medio de contraste al paciente y de esta manera opacificar los bronquios para su correcta identificación. Haciendo un poco de historia, desde el año 1895, en el cual Wilhelm Röntgen descubre los rayos X, pasando por Godfrey Hounsfield, el inventor de la tomografía, llegando hasta el día de hoy, en el cual tenemos tomógrafos con múltiples cadenas de detectores, lo cual nos permite realizar estudios complejos con la posibilidad de hacer reconstrucciones tridimensionales de diferentes partes del organismo. En el medio ha quedado la radiografía de tórax. Para algunas personas, la radiografía de tórax es un estudio básico que nos da cierta información, pero que si queremos realmente conocer el tórax debemos hacer una tomografía. Este es un concepto un tanto equivocado, porque la radiografía de tórax bien evaluada, aún hasta el día de hoy, nos brinda muchísima información y muchas veces en sí misma puede ser diagnóstica. Y tenemos que tener en cuenta que la radiografía de tórax es un estudio disponible en muchos lugares, es un estudio accesible, que no es tan costoso y que no irradia tanto al paciente. Entonces es importante que aprendamos todos a evaluar en profundidad a la radiografía de tórax porque puede dar realmente mucha información y no debemos quedarnos con que los métodos nuevos son los únicos que pueden ayudar al diagnóstico. Esta es una imagen de Benjamin Felson. Este hombre fue un médico muy importante para la radiología torácica y muchos de los conceptos vertidos en esta clase parten de sus enseñanzas. Dentro de las proyecciones que tenemos para realizar una radiografía de tórax, contamos con la proyección posterior-anterior, la de perfil, las oblicuas, la de cúbito lateral, la lordótica y en expiración, entre otras. En estos gráficos podemos ver las dos proyecciones más utilizadas en la radiografía de tórax, la posterior-anterior y la lateral, y la forma en que se debe ubicar el paciente. Abajo tenemos un esquema en el cual vemos por qué se hace una proyección posterior-anterior y no antero-posterior. Si se fijan, en la antero-posterior el corazón queda más alejado del chasis y de esa manera el rayo X genera una mayor divergencia, aumentando el tamaño de la silueta cardíaca. En la posterior-anterior el corazón está más cerca, entonces se respeta en mayor medida la silueta cardíaca y la podemos evaluar mejor. Dentro de las otras proyecciones disponibles, que son menos usadas, tenemos la proyección en decúbito lateral, que nos puede ayudar a evaluar pequeños derrames pleurales, ver si el derrame pleural está encapsulado. Y también tenemos la proyección lordótica, que es la que vemos a la derecha. Antes se ubicaba el paciente en esa posición y con esta proyección se podía despejar las clavículas de la parte superior de ambos pulmones y con esto lo podíamos evaluar mejor. Afortunadamente ahora los equipos pueden hacer un movimiento de rotación sin necesidad de que el paciente adopte esa postura incómoda y podemos obtener
igualmente esta proyección. Una vez realizada la proyección posterior anterior, obtenemos esto. Y el tema es, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo analizamos? Antes de poder evaluar una radiografía, hay que saber si está bien obtenida. Y en primera medida tenemos que ver si es una placa simétrica. Para eso nos podemos valer de las apófisis espinosas y las clavículas. Acá tenemos identificadas las apófisis espinosas con la línea roja y las clavículas, los extremos mediales de las clavículas con los arcos verdes. Y de esta manera podemos ver que esta es una radiografía simétrica. Otro elemento a tener en cuenta es si la radiografía fue bien inspirada, para poder evaluar bien todo el parénquima pulmonar a nivel bilateral. Para que podamos hacer esto, necesitamos ver por lo menos 9 a 11 arcos costales posteriores, como podemos ver a la izquierda de la imagen, y al menos 6 arcos costales anteriores, como vemos del lado derecho. ¿Cómo debemos leer una radiografía? En realidad no hay un método que esté estandarizado. Se puede leer de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Lo que es importante es que no nos olvidemos de ver nada. Muchas veces uno ve una radiografía de tórax y los ojos se van rápidamente al corazón y a los pulmones, y el instinto hace que uno se olvide de lo otro muchas veces. Y lo importante es eso, no olvidarse de que el tórax es mucho más que un pulmón y un corazón. Entonces, si empezamos de adentro hacia afuera, evaluemos el corazón, la parte cardiovascular, evaluemos los pulmones, pero antes de terminar no nos olvidemos de ver la parte ósea, las costillas, las escápulas, las clavículas, las vértebras, ver las partes blandas y también ver la parte abdominal superior para no perdernos ningún detalle de este estudio. Acá tenemos una imagen en donde se resaltan algunas estructuras del tórax. Podemos ver la parte ósea remarcada con las escápulas y clavículas en naranja, las costillas en rojo y las vértebras en celeste. Tenemos parte del mediastino con la tráquea en azul, los diafragmas en verde y el aire extrapulmonar representado por la cámara gástrica y el ángulo esplénico del colon en la parte inferior izquierda. En la radiografía de perfil también podemos ver que hay muchos elementos remarcados. Entre ellos vamos a destacar el espacio retroesternal, marcado con el 6, y el espacio retrocardíaco con el 7. Y si vemos con el 5 están las vértebras. Y acá me quiero detener a mostrar una situación. Si se fijan las vértebras, en la parte superior están más densas que en la parte inferior, ¿sí? La lucidez de las vértebras va aumentando hacia abajo. Esto es muy importante porque si en algún momento vemos que las vértebras de la parte inferior están igual de densas que arriba o más densas, eso nos puede estar indicando que ahí hay alguna patología y que tenemos que tener atención a eso. Entonces, ese es un detalle importante a tener en cuenta de la radiografía de perfil. Otro elemento que es importante es identificar cuál es el diafragma izquierdo y es el derecho, y muchas veces lo podemos lograr identificando el diafragma que se borra en la parte anterior con el corazón. Como el corazón está principalmente hacia la izquierda, el diafragma que se borra en la parte anterior va a ser el hemidiafragma izquierdo. Para ejemplificar lo que decíamos, vemos esta radiografía de tórax, evaluamos la parte cardiovascular, evaluamos los pulmones, y cuando llegamos a la parte ósea, en algún punto vamos a darnos cuenta que hay dos elementos metálicos en el lado derecho, seguramente en relación a arpones metálicos postquirúrgicos en el hombro derecho. Muchas veces la radiografía nos cuenta una historia del paciente si nosotros estamos dispuestos a escucharla. Cuando evaluamos la parte cardiovascular del tórax, vemos que la silueta cardiovascular tiene arcos en sus costados, los cuales conforman 3 arcos del lado derecho y 4 del lado izquierdo. Si los vemos de arriba hacia abajo, ustedes lo están viendo en la imagen. En amarillo tenemos la vena cava superior del lado derecho, sigue la aorta ascendente y sigue el arco de la aurícula derecha. Si vamos del lado izquierdo, tenemos el arco del callado aórtico, el de la arteria pulmonar izquierda, el de la aurícula izquierda
en verde, que es en realidad habitualmente es la orejuela lo que estamos viendo ahí. Y por último el ventrículo izquierdo en naranja. Es importante identificar estos arcos normales porque cuando hay alguna patología que los esté alterando vamos a poder darnos cuenta. Si evaluamos la parte cardiovascular en el perfil, vemos en verde la silueta cardíaca, en azul la silueta de la aorta y adentro de la silueta cardíaca vemos las imágenes esquemáticas de los lugares donde se encuentran las válvulas cardíacas. Son los lugares aproximados donde se encuentran las válvulas y esto es importante cuando evaluamos pacientes con patología valvular y con reemplazo valvular. De esta manera podemos identificar cuál es la válvula afectada. Para hacerlo más esquemático y más fácil de recordar, se trazan dos líneas imaginarias que dividen el corazón en 4 cuadrantes. De esta manera, si la imagen valvular se encuentra en el cuadrante superior derecho, podemos decir que esa válvula es la válvula pulmonar. Si está en el cuadrante superior izquierdo, esa válvula probablemente sea la válvula aórtica. Si en cambio está en el inferior derecho, probablemente se trate de la válvula tricúspide, y si está en el cuadrante inferior izquierdo, probablemente sea la válvula mitral. En este ejemplo, tenemos un paciente con una radiografía de perfil que presenta una prótesis valvular que, si la evaluamos en su situación anatómica y la comparamos con el esquema, vemos que se corresponde con la válvula protésica aórtica. En este otro paciente, de acuerdo a la situación anatómica dentro de la silueta cardíaca de esa prótesis valvular, podemos afirmar que esa es una válvula protésica mitral. Para poder sacarle el jugo a la radiografía de tórax, se han identificado múltiples estructuras y líneas que son visibles y nos ayudan al diagnóstico. Empezamos con la línea de unión anterior de las pleuras, la cual es visible en un 24-50% de las radiografías, y la podemos ver a la izquierda abajo con la flecha celeste, la cual está correlacionada con la imagen tomográfica a la derecha. La línea de unión posterior es visible en un 32% de las radiografías, y aquí la vemos que es un poquito más alta que la línea de unión anterior. La línea paratraqueal derecha es visible en un 97% de las radiografías, prácticamente siempre, corresponde con el lado derecho de la tráquea. La banda paratraqueal izquierda es visible en un 21 a 31% de las radiografías. La banda aortopulmonar, que constituye la interfase entre la parte anterior izquierda del pulmón y el borde de la aorta y de la arteria pulmonar, es otra línea normal que podemos encontrar en el tórax. La línea paraespinal derecha es una línea normal que se da por la interfaz entre la pleura y el pulmón con la línea vertebral. Esto es visible aproximadamente en un 23% de las radiografías y habitualmente se ve en la parte inferior, lo que corresponde con la octava a la 12ª costillas. La línea paraespinal izquierda es similar y se ve en un 41% de las radiografías visibles entre el arco aórtico y el diafragma. Aquí podemos ver dos ejemplos en una radiografía de tórax de las líneas paraespinales. Tenemos el receso ácido-esofágico, que es la interfase por diferencia de densidades entre el mediastino y la porción posterior del lóbulo inferior derecho. Ahí lo vemos representado con las líneas celestes. La pared posterior del bronquio intermedio es una línea normal que se ve en prácticamente todas las radiografías de perfil y es la interfase que existe por delante del receso ácido-esofágico. Luego de evaluar la parte vascular, evaluamos la parte pulmonar. Los pulmones están divididos por cisuras que conforman lóbulos. Hay dos cisuras del lado derecho
y una del lado izquierdo. Hay una cisura oblicua de cada lado y una cisura menor del lado derecho. De esta manera quedan conformados el lóbulo superior, que se ve con la línea roja en ambos lados, el lóbulo medio del lado derecho, marcado con la línea celeste, y los lóbulos inferiores marcados con línea verde a ambos lados. En el perfil podemos ver la situación anatómica de los lóbulos que vimos en el frente con los mismos colores. Una vez que terminamos de evaluar la parte cardiovascular y la parte pulmonar, pasamos a ver la parte ósea y posteriormente las partes blandas. De esta manera no nos vamos a perder ningún elemento del estudio. Ya hablamos de las cisuras pulmonares, pero también hay que tener en cuenta que hay cisuras accesorias. Entre ellas está la cisura accesoria de la vena ácigos, que acá la podemos ver con la flecha celeste en la radiografía de tórax y su correlación tomográfica. Y esta es una cisura que se da por un descenso tardío de la vena ácigos que desciende junto con la pleura parietal y visceral, quedando conformada una cisura que tiene 4 capas pleurales. Ya vimos cómo se divide el pulmón en lóbulos, pero cada lóbulo se divide en segmentos. Esto constituye la segmentación pulmonar, que es muy importante que todos la conozcamos. Benjamin Felson decía que un médico que no domine la segmentación pulmonar no debería intentar interpretar una radiografía de tórax. Así de importante es esta situación. Acá tenemos en este esquema, fíjense los nombres de los segmentos, ¿sí? No los voy a nombrar a todos, pero tómense el tiempo, léanlos y apréndanlos porque es muy importante conocerlos. Y después en las imágenes que vienen lo vamos a ir viendo en su situación anatómica. Acá tenemos un esquema donde los vemos. En esta imagen estamos viendo cómo se distribuyen los segmentos en el pulmón en la radiografía de frente. Tómense un segundo para mirarlos y para ubicar a dónde está cada uno. Solamente les voy a remarcar que si se fijan bien, el segmento posterior del lóbulo superior es más lateral y el anterior es más medial, y que en el lóbulo medio el lateral es a su vez un poco más superior que el medial, que está más en contacto con el diafragma. Del lado izquierdo también vemos los segmentos, recordando que el segmento apical y el posterior conforman uno solo, siendo el ápico posterior en el lóbulo superior, y que el medial y el anterior conforman también uno solo en el lóbulo inferior. Una imagen como esta. Entonces fíjense cómo hay una notable superposición entre todos los segmentos y es evidente que una lesión visible en la radiografía de frente difícilmente uno pueda ubicarla en un segmento particular. Para eso necesitamos sí o sí tener una radiografía de perfil que nos permita ayudar a discernir en qué lugar se ubica esa lesión. Si tenemos el par radiológico, podemos tratar de definir con mayor precisión a dónde se encuentra la lesión y qué segmentos compromete. Vamos a empezar con algunos ejemplos que nos van a ayudar a agilizar la mente y a empezar a entender esto de la segmentación y su importancia. Acá vemos en esta radiografía de tórax, en este par radiológico, que hay una radiopacidad mal definida con un programa aéreo ubicada en la base del pulmón derecho. Pero necesitamos dar más información que eso, entonces vemos la radiografía de perfil y ahí podemos ver que en realidad el problema está en los segmentos superior y anterobasal del lóbulo inferior derecho. Ahí vamos a ver con rojo cómo se marcan los segmentos que están afectados. En este caso tenemos una radiopacidad basal paracardíaca izquierda visible en la radiografía de frente, que cuando vemos la radiografía de perfil nos muestra que es una lesión que está ubicada en el segmento, en ambos segmentos de la língula, ¿sí? Afectando los segmentos 4 y 5 de la língula. En este paciente tenemos una radiocapacidad de pequeño tamaño en el sector medio, también
adyacente a la silueta cardíaca, y la cual, cuando vemos la radiografía de perfil, vemos que se ubica en el segmento anterior, muy bien, ocupando una parte del mismo, segmento anterior del lóbulo superior. Presenta una radiopacidad basal derecha, la cual en la radiografía de perfil se visualiza superpuesta a la parte posterior de la silueta cardíaca, compatible con una lesión que ocupa el segmento anterior basal del lado derecho, como podemos ver acá en las imágenes y en el esquema. Este caso nos sirve para ver la importancia del par radiológico. En la radiografía de frente no hay alteraciones evidentes, sin embargo en la radiografía de perfil se ve claramente que hay una radiopacidad basal posterior que, debido a que no se visualiza en la radiografía de frente, uno presume que está en el pulmón izquierdo superpuesto al corazón, y en este caso corresponde con una lesión ubicada en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. Recuerden lo que habíamos dicho en la primera parte de la charla, que las vértebras deben mantener una lucidez mayor en la parte inferior. En este caso se ve que las vértebras están más radiopacas en la parte inferior que en la parte superior. Entonces eso nos tiene que hacer pensar que en este caso hay una patología. Otro ejemplo más, un paciente que presenta una radiopacidad, a ver si se toman el tiempo y la ven antes de que yo se los diga, es una radiopacidad que está en la parte superior del pulmón izquierdo con broncograma aéreo, y en el perfil la vemos bien en la parte superior y media, en este caso compatible con una lesión que afecta el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Ya vamos terminando con los ejemplos. Esta es una paciente que tiene algunas radiopacidades agregadas por las prótesis mamarias que tiene, pero pese a eso se puede ver que en el pulmón derecho, en la parte media, hay un aumento de la opacidad que se ve claramente en el perfil. Otra vez marcamos la importancia y vemos como en la parte anterior del lóbulo superior hay una notable radiopacidad, ¿sí? Entonces ahí vemos que está afectado entonces el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Este paciente presenta una radiopacidad en el sector lateral de los campos pulmonares medio y superior del lado derecho, los cuales en la radiografía de frente uno no puede identificar correctamente el lugar. Podría estar en el segmento, en el lóbulo superior, podría estar en el segmento superior del lóbulo inferior también. Entonces vemos la importancia una vez más del perfil, y en el perfil vemos claramente que esa imagen se encuentra por encima de la cisura oblicua y en la parte posterior, por lo cual determinamos que esa imagen está ubicada en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Bueno, ahora que ya hemos practicado bastante la segmentación pulmonar, no vamos a tener problemas para identificar qué es lo que está pasando y a dónde está pasando. Les voy a dejar unos segundos para que evalúen la imagen y me digan a dónde está el problema. Y si no lo alcanzan a detectar, va a aparecer una ayuda en color verde que nos va a mostrar, ahí está el problema. ¿Ven? Hay una imagen nodular parailiar del lado izquierdo, en el sector medio del pulmón de este lado, y cuando la vemos en el perfil vemos dónde se ubica esa lesión. En este caso no hay signo de la silueta que nos pueda ayudar, pero de todos modos, conociendo la anatomía, viendo el frente y el perfil, ya podemos tener una buena idea de dónde se ubica esa lesión, la cual se encuentra en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Corroboramos con una tomografía que hicimos posteriormente y ahí vemos la imagen que veíamos anteriormente en la radiografía. Ya vimos cómo ubicar una lesión de acuerdo a su situación anatómica, pero hay otros elementos que nos ayudan a ubicar las lesiones. Hay signos que nos pueden ayudar, como por ejemplo el signo de la silueta. El signo de la silueta está basado en la premisa de que si una lesión o una radioopacidad intratorácica está en contacto anatómico con el corazón o con el contorno de la aorta, se va a borrar ese contorno. Entonces, de acuerdo si borran ese contorno, vamos a poder ver a dónde se ubica. Si una imagen borra el contorno izquierdo del corazón,
es muy probable, esa lesión seguramente va a estar en la parte anterior, muy probablemente va a estar en la parte anterior, probablemente en el segmento, en alguno de los segmentos de la língula. Si por el contrario borra el contorno derecho del corazón, es probable que esa lesión esté en el lóbulo medio, probablemente en el segmento medial del lóbulo medio. Y supongamos que una lesión está borrando el callado aórtico, si una lesión borra el callado aórtico, ahí podemos sospechar que esa lesión está en la parte posterior. El callado en su mayor parte está en la parte media y posterior, entonces eso podemos sospechar que esa lesión se encuentra en ese lugar. Por el contrario, si tenemos una lesión del lado izquierdo, adyacente a la silueta cardíaca, pero no lo borra, del lado izquierdo o del lado derecho, podemos sospechar que esa lesión está en la parte posterior del tórax, ¿sí? Entonces, mediante este simple signo, ya podemos ubicar si esa lesión está delante o atrás y ya podemos empezar a dilucidar en qué segmento se puede encontrar. Entonces, ya conociendo la anatomía de la segmentación y conociendo este signo, podemos tener una idea muy aproximada de dónde ubicamos una lesión determinada. En el ejemplo que habíamos visto antes, que es este que tenemos acá, vemos que hay una radiopacidad basal derecha en contacto con el, digamos, está adyacente al corazón, pero vemos que el contorno del corazón se sigue viendo, no se borra. Entonces esa lesión uno ya la ubicaría en la parte posterior. Y como corroboramos ya en el, en el caso previo, vemos que la lesión efectivamente está en el lóbulo inferior, en la parte posterior. Hay una lesión que está adyacente a la silueta cardíaca y pareciera borrar el contorno. En el sector donde vemos esa lesión, en la parte media, no podemos distinguir el contorno del corazón. Entonces hay un borramiento del contorno del corazón, hay un signo de la silueta positivo y esa lesión probablemente esté en la parte anterior, lo cual se corrobora con la radiografía de perfil. Otra cosa importante a tener en cuenta es que el corazón presenta una densidad uniforme a ambos lados de la columna. Entonces, si en un sector de la opacidad del corazón vemos que hay un aumento de la opacidad con respecto al resto de la silueta cardíaca, podemos inferir que por detrás del corazón puede estar ocurriendo algún proceso patológico. Entonces eso es importante también, si bien no es parte del signo de la silueta, puede ayudar también a identificar lesiones y sobre todo hay que estar atento a eso para que no se nos pase ninguna lesión. Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, vemos en esta radiografía de frente que el corazón presenta una densidad en la periferia y una densidad mayor en la parte central. Si vemos en el perfil, vemos que por detrás del corazón hay una imagen con densidad aumentada que no debería estar ahí. Eso corresponde con una hernia hiatal gástrica, que la vemos acá con el círculo rojo, y hay algo que nos ayuda y nos confirma el diagnóstico, aparte de su localización anatómica, que es la presencia de un nivel hidroaéreo a ese nivel. Dentro de los numerosos signos torácicos que encontramos en la literatura, está el signo del ocultamiento iliar. Este signo se basa en que habitualmente los troncos de las arterias pulmonares sobrepasan el borde de la silueta cardíaca, habitualmente en 1 centímetro. Si llegara a aparecer alguna lesión que sobrepasara los márgenes de los troncos de las arterias pulmonares, estamos hablando del signo del ocultamiento iliar y esto puede estar hablándonos de alguna patología mediastinal. Otro signo es el de la convergencia iliar y este signo nos puede resultar útil para distinguir entre una gran arteria pulmonar y algún tumor mediastinal superpuesto con el ilio. Entonces, si nosotros vemos que hay una imagen radioopaca superpuesta al ilio y vemos que las estructuras vasculares sobrepasan el borde de esa lesión y los vemos por detrás de la lesión, estamos hablando que hay un signo de la convergencia negativo, probablemente esa lesión no sea de origen vascular y pueda corresponder con alguna lesión tumoral mediastinal. En cambio, si es como en la imagen de la derecha, vemos que hay una imagen nodular superpuesta al ilio, pero los vasos llegan solamente
hasta el límite de esa lesión. Entonces probablemente estamos hablando de que hay un aumento de tamaño de la arteria pulmonar y lo que vemos son los vasos saliendo desde la misma. Eso es el signo de la convergencia iliar. En este caso podemos ver un ejemplo de los signos del ocultamiento y la convergencia iliar. Vemos a este paciente que tiene una masa superpuesta sobre el ilio del lado derecho y vemos que esta imagen sobrepasa el límite del ilio, pero a su vez, si prestamos atención, vamos a ver que los vasos vienen desde afuera y pasan por esa masa y no se frenan en el borde. Entonces tenemos una convergencia negativa y vemos entonces que hay un signo del ocultamiento positivo y de la convergencia iliar negativo en este caso. Como dijimos, hay múltiples signos. Escapa a los objetivos de esta clase nombrarlos a todos, pero vamos a mencionar simplemente algunos de ellos que pueden ser encontrados en la literatura. Entre ellos está el signo cérvico-torácico, el signo tóraco-abdominal, el signo de la cimitarra, el signo del tercer mogul, el signo del bronquio abierto, entre muchos otros. Volviendo a la segmentación pulmonar, vemos que la segmentación no es patrimonio exclusivo de la radiología. Es muy importante que en la tomografía también sepamos y conozcamos la segmentación para poder ubicar correctamente las estructuras. En este caso nuestros aliados van a ser los bronquios y las cisuras. Por eso es muy importante que aprendamos a reconocer los bronquios. Dentro de los distintos bronquios tenemos bronquios de trayecto horizontal, que presentan una morfología tubular, como podemos ver en la imagen a la derecha en la parte inferior, y los que tienen este trayecto son los bronquios de los segmentos anterior y posterior del lóbulo superior derecho, el bronquio del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y los bronquios de los segmentos apicales de ambos lóbulos inferiores. Hay otros bronquios que presentan un trayecto oblicuo con una morfología elipsoidea o oval, como son los segmentos anterior y medial del lóbulo medio derecho, segmento superior e inferior de la língula y los segmentos basales de ambos lóbulos inferiores. Por último, hay bronquios de trayecto vertical que presentan una morfología cilíndrica. Y estos son el segmento apical del lóbulo superior derecho, el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo y los bronquios de los segmentos distales basales de ambos lóbulos inferiores. Habíamos dicho que otro de los aliados eran las cisuras. Es entonces muy importante que aprendamos a identificarlas. En la tomografía, debido a su mayor resolución, prácticamente siempre las vemos, así que es muy importante para poder definir los lóbulos y también nos va a ayudar en la segmentación. ¿Para qué sirve identificar las cisuras? Por ejemplo, en este caso, veamos. Hay una imagen nodular subpleural en la parte posterior del pulmón derecho y esa imagen podría estar en el lóbulo superior o en el inferior, pero no está del todo claro en esta imagen. Pero si identificamos las cisuras, como vamos a ver en la imagen que sigue, acá podemos ver que en los cortes de alta resolución la cisura aparece y nos delimita claramente el lóbulo superior del inferior. Entonces, esa lesión que podría haber estado en cualquiera de los dos lóbulos, cuando identificamos la cisura, no quedan dudas de que está en el lóbulo inferior y por su situación está ubicada en el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Para ayudarnos en la segmentación, vamos a ver algunos cortes tomográficos que pasan por los siguientes niveles de referencia: el nivel de la tráquea y del callado aórtico, el nivel de la bifurcación carinal, un nivel infracarinal, el nivel del bronquio intermedio y un nivel basal. En el nivel de referencia de la tráquea y del callado aórtico podemos ver en el esquema de la izquierda cómo se segmenta el lóbulo superior, y si se fijan en el lado izquierdo vemos que en la parte posterior ya aparece el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, que es un poco más alto que el contralateral. Bajando al nivel de referencia de la carina,
Vemos en el esquema de la izquierda cómo se divide la segmentación, y en la imagen tomográfica vemos algunos elementos que también nos pueden ayudar, no solamente los bronquios, sino también las arterias. Ahí vemos señalada con una flecha verde la arteria del segmento anterior del lóbulo superior. De esta manera, identificando esta arteria, ya sabemos que estamos hablando del segmento anterior. En esta imagen volvemos a ver las cisuras oblicuas marcadas con flecha verde. Debemos recordar que las cisuras oblicuas dividen en la parte superior al lóbulo superior, que lo vemos por delante en la imagen, del lóbulo inferior, que está en la parte posterior. Y si vamos a los cortes inferiores, por debajo de la carina, vamos a ver que la cisura divide el lóbulo inferior en la parte posterior con el lóbulo medio hacia adelante y con la língula hacia adelante del lado izquierdo. Llegando al nivel de referencia infracarinal, podemos ver las cisuras, o sea que ya empezamos a ver los segmentos del lóbulo inferior a nivel bilateral, y del lado izquierdo podemos ver ahí señalado con la flecha verde el bronquio que va a originar los bronquios de los segmentos superiores y de los segmentos de la língula del lóbulo superior izquierdo. En la imagen con la flecha verde podemos ver la radiolucidez que indica el origen del bronquio del lóbulo superior izquierdo. En el nivel de referencia del bronquio intermedio lo vemos señalado con la flecha verde y es el bronquio que surge luego de la emergencia del bronquio del lóbulo superior derecho. Este bronquio posteriormente va a dar los bronquios que van hacia el lóbulo medio y hacia el lóbulo inferior. En el nivel de referencia del bronquio intermedio vemos entonces a la izquierda el esquema y a la derecha la imagen tomográfica, en la cual se pueden visualizar las cisuras y los segmentos correspondientes al lóbulo medio del lado derecho y a la língula del lado izquierdo. En la imagen previa se veía que por delante, digamos hacia la parte lateral del bronquio intermedio, se observa una arteria que tiene una morfología que asemeja la trompa de un elefante. Esa es la arteria que va al segmento superior del lóbulo inferior y es otro elemento que nos ayuda en la segmentación. En este corte podemos observar el bronquio de la língula. Entonces, identificando este bronquio podemos también identificar los segmentos que estamos observando. Si nos vamos a la parte posterior, por detrás de la cisura oblicua, tenemos el bronquio que va hacia el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. En el mismo corte, pero del lado derecho, vemos también el bronquio que va al segmento lateral del lóbulo medio, y si nos vamos por detrás de la cisura, vamos a ver el mismo que veíamos del otro lado, el bronquio que va al segmento superior del lóbulo inferior derecho. Y llegamos al último nivel, el de los bronquios de los lóbulos inferiores, en el cual es muy importante identificar esos bronquios, los bronquios segmentarios, que nos van a permitir ubicar a cada segmento en este corte. Estamos entonces en el nivel de referencia basal, el último nivel, y vemos en el esquema de arriba que por delante de ambas cisuras tenemos la parte inferior de los segmentos del lóbulo medio del lado derecho y de la língula del lado izquierdo. Por detrás de la cisura aparecen los segmentos inferiores de ambos lóbulos inferiores. En la parte de abajo vamos a ver dos imágenes tomográficas y del lado izquierdo aparecen unas letras ahí que están superpuestas y esas letras representan los segmentos de la parte inferior. Y están puestas así con una flecha verde que va a aparecer ahora porque de esta manera determinan una especie de mnemotecnia que puede servir o no
pero es un elemento más que puede ayudar a recordar la disposición de estos segmentos. Si empezamos desde la S, siguiendo la flecha en sentido antihorario, formamos la palabra small, que vendría a ser como la palabra pequeño en inglés, small, nada más que reemplazamos la L final por una P. Vamos entonces a desglosar esta mnemotecnia y vemos que la S corresponde a la parte inferior del segmento superior del lóbulo inferior derecho. La M, siguiendo el sentido antihorario, vemos que se encuentra al lado de una estructura redondeada radiolúcida, que la vemos a la derecha de la M, esa imagen, que corresponde con el bronquio del segmento medial basal del lóbulo inferior derecho. Siguiendo en el sentido anterior encontramos la A, que también a su derecha tiene el segmento que tiene a su lado el bronquio del segmento anterior basal del lado derecho. Siguiendo tenemos la L con el bronquio del segmento lateral basal del lado derecho. Y por último la P, que arriba tiene la imagen radiolúcida correspondiente con el bronquio del segmento posterior basal del lóbulo inferior derecho. Así queda conformada la mnemotecnia, y si identificamos correctamente los bronquios, ya tenemos seguro a dónde vamos a buscar los segmentos. Dijimos que los bronquios eran nuestros aliados. En este caso los bronquios están directamente indicándonos a dónde están los segmentos, y de esta manera podemos identificar bien las lesiones. Si nos vamos del lado izquierdo, pasa exactamente lo mismo, nada más que en espejo. Entonces, damos vuelta a la flecha, que en este caso va a ir en sentido horario, aparece la S, aparece la M y vemos que está marcando un bronquio. ¿Ven? Antes de que aparezcan todas las imágenes, vemos que los bronquios están fácilmente identificables. Y una vez que identificamos los bronquios, ya tenemos identificados los segmentos. Entonces vemos ahí con la M marcado el primer segmento, aparece ahí el segmento del lóbulo anterobasal. Recordemos que esos dos segmentos son uno solo, el medial y el anterior, por eso van juntos los bronquios. Y después tenemos, siguiendo el sentido horario, el segmento el bronquio del segmento lateral basal derecho, y por último el bronquio del segmento posterior basal del lado izquierdo. La anatomía torácica y la segmentación pulmonar son temas que al principio son complicados, pero a medida que uno va agarrando práctica se vuelve bastante más simple. Y para avanzar en el estudio de esto, les dejo como lectura recomendada estos dos libros que son interesantes para profundizar en el tema. Me despido de ustedes, espero que hayan disfrutado de la clase, que les haya sido de utilidad y que no haya sido demasiado tediosa. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.